Gálatas capítulo 5, versículo 16. El título dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Amén? Leemos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, los que andan en el Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjese lo que dice: pero los que son de Cristo, de Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. ¿Es clarita la Biblia? ¿Qué piensan? Es bien clarita, ¿verdad? Quizá alguno por ahí no lo llega a comprender. Como siempre decimos, no hay ningún problema. Cualquier tipo de palabra que no entienda, luego lo puede preguntar. Pero creo que la gran mayoría de las cosas las sabemos porque las hemos vivido en la vida antes de Cristo. ¿Sí o no? Entonces desde ahí ya podríamos decir que sabemos muy bien lo que la palabra de Dios está hablando en cuanto a una vida que no está viviendo en el Espíritu, sino que vive en la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pero también nos habla acerca de los que son guiados por el Espíritu, los que no están viviendo de esta manera o están luchando para salir de esa antigua vida, son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Pero fíjese qué tremendo. Podríamos hablar que en una misma persona, en una misma criatura, como somos cada uno de nosotros, habitan o pueden habitar dos tipos de espíritus. Uno es el espíritu que lleva a la carne y el otro es el espíritu que lleva a Cristo, a la vida. Es algo impresionante. Como dice una alabanza, hoy la ponía en la mañana mientras meditaba, una alabanza, una canción que habla de dos seres hay en mí que quieren dominar. Porque fíjense que el versículo 17 dice, lo repito la última parte, la parte B: y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, hay una lucha para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué quiere decir? Que una persona, el día que se encontró con el Señor Jesús, que Él vino a su vida, tiene que tener esto bien claro. O te está gobernando Jesús, o te está gobernando tu carne. No hay una tercera opción. Por eso la Biblia dice: no hay bueno. No hay ni siquiera uno. Porque si yo me juzgo a mí mismo y usted se juzga a usted mismo, seguramente va a mirar lo bueno delante de Dios para poder justificar su vida, para poder justificar su búsqueda o lo que no está buscando el Señor. La única manera que nos queda para poder justificarnos en la carne, porque el que está en el Espíritu, vamos a ver más adelante, nada que ver, pero el que está en la carne, la única manera que se puede justificar delante de Dios es quizá diga: bueno, pero por lo menos voy a trabajar. Pero antes era un vago y ahora trabajo. Bueno, pero antes me drogaba, ahora le grito a mi familia, pero antes me drogaba, era que era peor, Señor. Entonces, de alguna manera, queremos buscar una tercera posición. No queremos realmente entender esto que acabamos de leer. O me gobierna Jesús o me gobierna mi carne.
No hay una tercera posición. No hay manera de que alguien diga, pero soy más o menos bueno, pero no hago tanto daño, pero no estoy haciendo cosas de la carne por ahí, diría alguno. Pero no hay opción, iglesia. O nos gobierna el Señor y tenemos hambre de Dios, o nos gobierna la carne y tenemos hambre de las obras de la carne. No hay opción. ¿Se va entendiendo? Entonces, desde este momento, cada uno de nosotros puede empezar a mirar hacia adentro, su vida, cómo está nuestra comunión con Dios, de qué tengo hambre. Si tengo hambre de Dios, se va a notar. Se va a notar. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a poner esa hambre en nuestro corazón, como ya la puso. Pero hay una realidad. A veces nosotros somos los que bajamos la guardia. Si una persona que dice ser creyente, en un momento tiene hambre de Dios, pero luego se aparta de Dios, la culpa no es de Dios, la culpa es de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios jamás te va a quitar el hambre por Él. El problema es que nosotros después no nos alimentamos. Y así como esa canción que dice, dos seres hay en mí que quieren dominarme, uno va con Dios y el otro está en el mal, la carne y el espíritu. Yo tengo que escoger, dice la canción, ¿a quién voy a seguir? Porque fíjense que dice el espíritu no te obliga. Son guiados por el espíritu. Es como dice Ezequiel, aquel hombre que aparecía y trazaba como si fuese una línea y decía, bueno, vengan hacia las aguas, ¿verdad? Muchos recordarán Ezequiel, creo que 47, no me acuerdo. Y dice que este hombre que representaba al espíritu trazaba a un hombre común, a un hombre normal como nosotros, y le marcaba los límites. Hasta esta medida las aguas están hasta los tobillos. Hasta esta medida las aguas hasta las rodillas. Usted conoce, y al final de todo le dice, ahora mira lo que hay detrás de todo esto, el río de Dios. El final era la gloria de Dios misma. De esa manera nosotros somos guiados por el Espíritu cada día de nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? El hambre de Dios se busca, hermano. Dios te la dio. Él despertó tu corazón sediento de Él. Pero después hay que alimentarse. Y si viene Dios, así como aquel varón, en esa ilustración de la gloria de Dios, le trazaba y le decía, hasta acá podés estar con el agua, la búsqueda de Dios, hasta los tobillos. Hasta acá, si te esforzás más, vas a llegar a las rodillas. Pero ¿cuál era la meta? Ninguna de las tres primeras. La meta siempre es zambullirse en la gloria de Dios misma, andar en el Espíritu. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que Dios nos compartió a nosotros, un privilegio que no teníamos. Cuando la Biblia dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, hay un gran problema hoy. Porque muchos falsos apóstoles, profetas, que siguen ahí inventando cosas, se toman de esos pasajes, escuchen, para decir somos reyes. Tenemos que vivir como vivían los reyes. Somos sacerdotes, la tenemos re clara, sabemos la voluntad de Dios, entonces usted tiene que hacerme caso, porque soy sacerdote de Dios, soy el hombre que Dios escogió, etcétera, etcétera. Lo que la Biblia está diciendo ahí es todo lo contrario. Está diciendo que Dios nos dio un privilegio que en la antigüedad solamente era para los reyes. Dios hablaba al mundo a través de cada rey que levantaba, luego a través de los sacerdotes, de los profetas. Un privilegio que no tenían todo el pueblo. Por eso dice la Biblia, en este tiempo nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos dio su gloria, nos hizo parte de una herencia que no éramos parte. Dios nos dio un privilegio que solamente estaba reservado para gente importante, que venía, como decía Fede, de nombre de su padre. ¿Quién sos? El hijo de David. Oh, listo. Vos vas a ser entonces el rey, el sacerdote. ¿Hijo de quién? De Samuel. Bueno, vas a seguir entonces también ahí. Era algo totalmente distinto a este tiempo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos privilegiados, porque nos dio un privilegio que estaba reservado para otro tipo de gente, no para nosotros. Entonces, entrando desde ahí, puedo entender el privilegio que es andar y ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo no voy a darle lugar a Dios para que Él me guíe? No hay otra manera de poder perseverar en el camino
que no sea guiado por el Espíritu y la palabra, que ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo usted y yo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu? Por el hambre de Dios, o el hambre que no está. Hambre de Dios o hambre por las cosas, podríamos decir, de la carne, como lo acabamos de leer. Vamos a leer un pasaje tremendo. Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. ¿Cuántos se sienten privilegiados? Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Luego vamos a hablar un poco del contexto y la diferencia con este tiempo. Amén. El Señor Dios afirma: vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible. Yo no tengo una versión que no sé si es la misma. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. La gente andará sin rumbo, de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente. Andarán todos a un lado y a otro, buscando el mensaje del Señor, pero no lo encontrarán, no lo hallarán. ¿Saben que esta profecía de Amós ya se cumplió? Algunos dicen que se cumplió 2 veces, ahora le voy a explicar. La primera es desde Malaquías hasta el nacimiento, el último profeta de Dios, Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista, sobre el cual recayó el espíritu de Elías. Aquel Elías que iba a venir, iba a preparar el camino del Señor, era Juan el Bautista mismo, después usted lo puede estudiar. Entonces, desde aquel último profeta de Dios, ¿cómo hablaba Dios a los hombres en aquel tiempo? Para que quede más claro, a través de los profetas. Primero, bueno, reyes, profetas, y fue así el Señor. Entonces, vemos que esos 400 años pasaron. Esta profecía duró 400 años, de Malaquías hasta el nacimiento de Juan. Hubo 400 años de silencio de parte de Dios. Dios no le habló al hombre por 400 años. Hubo, algunos dicen, un periodo de silencio bíblico. Otros le dicen un periodo de soledad, en cuanto a que Dios abandonó a los hombres por ese tiempo. Pero bueno, yo me quedé con un periodo de oscuridad, llevándolo al mensaje de hoy. ¿Por qué un periodo de oscuridad? Porque fue un periodo donde la palabra de Dios no estaba en la tierra. ¿Y cuántos saben, como dice el Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino? Fíjense qué tremendo. Iban de mar a mar, recorrían del norte al oriente, andaban de un lado para el otro, buscando algún profeta que les hable de parte del Señor. Dios había puesto un hambre, pero no un hambre que nació del corazón del hombre por buscarle. Escuchen, fue un hambre a propósito que Dios puso en un tiempo donde Él no les iba a hablar. Como diciendo, cuando les hablaba a través de los profetas, a través de los reyes, a través de la creación, a través de las señales, de los milagros, de los prodigios, de mi poder, dándoles comida en el desierto, dándoles agua de una roca. Me cansé de hablarles y ustedes no quisieron oírme. Bueno, ahora voy a hacer silencio, pero ustedes no van a quedar en esa posición. Voy a poner hambre, desesperación por oírme a mí y no me van a escuchar. Tremendo, ¿verdad? Y pensaba, comparando, ¿no?, este tiempo, bueno, les decía que también dicen mucho que esto pasó de vuelta cuando empiezan a matar a todos los apóstoles. Cuando mueren todos los apóstoles del Señor Jesús, dice que ahí vuelve a haber un tiempo, en parte, silencioso, parecido a aquel tiempo, a esos 400 años,
donde por eso tanta lucha por la palabra de Dios, como estamos estudiando en este tiempo, tanta lucha para que la gente conociera el mensaje del Señor, para que las Biblias fueran creadas y la gente común o de otros idiomas pueda leerla, su propia letra y entender la palabra de Dios. O sea que si los otros idiomas no entendían nada de Dios es porque estaba escaseando la palabra otra vez, ¿sí o no? Entonces muchos dicen que esta profecía del profeta Amós se cumple en dos partes. Tremendo. Y pensaba, ¿cómo comparamos esto al día de hoy? Y es imposible, porque hoy estamos viviendo otro contraste, totalmente distinto. Porque hoy la gente, teniendo la Biblia a su mano, teniendo a Dios de alguna manera por todo lado, a través de la iglesia, a través de las redes sociales, a través de la palabra escrita, impresa o no, todos pueden acceder. Pero hoy la gente está haciendo lo mismo que pasó en ese tiempo, cuando Dios estuvo 400 años callado. La gente no quiere saber nada con Dios. No hay hambre de Dios otra vez. Las iglesias, ¿por qué creen que se la pasan predicando cualquier cosa menos la palabra de Dios? Porque la gente va a esos lugares porque no quiere la palabra de Dios. Quiere el beneficio. Busca a Dios por lo que necesita. Y el que predica le dice que está bien, que tienen que venir por eso. Volviendo al pasaje, somos reyes, somos sacerdotes, no nos tiene que faltar nada. Casi que ser pobre es un pecado en esos lugares. A ese punto se está viviendo hoy. No hay hambre de Dios. Y no hay hambre de Dios porque también no se expone su palabra. Por eso la responsabilidad de cada uno de los que estamos acá, no de los que predicamos. En casa, cada uno de nosotros tiene que enseñar estas cosas a sus hijos. Y los hijos a los hijos de los hijos. La palabra de Dios tiene que estar alumbrando en nuestros hogares, en nuestra vida. Porque es la única manera de ir en contra de la corriente. Y no una corriente ya del mundo. Ahora tenemos un problema. Ir en contra de la corriente también significa ir en contra de la iglesia, entre comillas, o de las congregaciones. Ir en contra de hermanos que viven un evangelio diferente. Por eso la gran necesidad que tenemos cada uno de nosotros, tomarnos el trabajo y de hablar acerca del hambre de Dios conforme a la Biblia. No el hambre de Dios que hoy se está viviendo conforme a la necesidad de la gente. ¿Se va entendiendo? Hoy en este tiempo, teniendo todas las cosas en la mano prácticamente, no hay hambre de Dios. Y empezando desde cada uno de nosotros, si miro hacia mi corazón, a veces veo que no hay esa hambre que Dios quiere. Y digo a veces para no matarme, delante de quizás de ustedes. Porque siempre mirando la Biblia, mirando a hombres de Dios, cada vez que uno cree que ha hecho algo, no hemos hecho nada. Literalmente, hubo hombres para que la Biblia llegue a este lugar y hoy yo pueda leerla y usted la pueda estar ahora compartiendo entre su familia. Hubo hombres que tuvieron que morir y dar su vida. Eso es hambre de Dios. Hoy nosotros podemos comparar el hambre de Dios con venir un ratito, el domingo, o venir un miércoles, o hacer algo para Dios. Pero el hambre de Dios tiene que producir otra cosa. El hambre de Dios tiene que producir pasión por Dios en nuestro corazón, de forma personal. Entonces lo que hagamos después, 2 horas, 3, 1 hora, va a tener un peso de gloria tremendo. Porque va a ser algo que se hace todo el tiempo, desde casa a la congregación, desde mi casa a mi trabajo, desde mi casa a la calle cuando me vea alguien, cuando me cruce alguien. Ayer encontré un amigo, se me venía a la mente justo ahora. Encontré un amigo que nos conocimos hace más de 20 años atrás. Yo trabajaba todavía en la verdulería y este hermano vendía en los colectivos. No me acuerdo si le decíamos Pepe o Pepo, pero bueno, por ahí andaba. David se llama. Después de 10 años supe que se llamaba David, siempre tanto decir apodo que... Y lo crucé ayer y estaba lastimado en su pie. Bueno, él estaba trabajando en los camiones de basura y bajó la palanca, la redondita, no sé cómo se llama, el brazo hidráulico. Cuando baja le aplasta el pie.
Gracias a Dios, un milagro, el Señor puso la mano, pues se tendría que haber explotado y sin embargo no perdió ninguna parte de su piel. Pero había tristeza en sus ojos. Cuando me vio ahí, estábamos con mis hijos en la casa un ratito nomás, un ratito así, fuimos por ir. Yo pensaba, ¿no? Ahora me doy cuenta, a veces pasan cosas así. Estábamos un ratito nada más. Y lo veo venir, y lo veo, ya lo empecé a llamar y cuando viene me abraza, me saluda, me dice, qué bueno verte, me dice, hace cuántos años que no nos vemos. Y automáticamente me mira y me dice, no estoy bien yo. No ando bien. Estoy mal. Porque cuando tenía que buscar al Señor no le busqué. ¿Te acordás cuando andábamos juntos y comíamos y compartíamos la Biblia? ¿Te acordás cuando le hablábamos al vecino de enfrente? A los comerciantes de la cuadra. Qué lindo que eran esos tiempos, Toto me dice. Qué hermoso que estaba ese tiempo. Yo sabía que no quería venir a vender, quería venir a que nos juntemos y hablar del Señor. No se quería ir el muchacho cuando nos juntamos. Yo no me quería levantar a atender a nadie, ¿no? Pero nos juntábamos, era impresionante. Venía uno, venía otro y se armaba un grupo de gente común, vecinos, de lo que sea. Y él se acordaba de ese tiempo. Qué lindo tiempo. Pero no sabe lo que sufrí desde ahí hasta ahora. Porque yo sé que tengo que estar en la casa de papá todos los días, y sin embargo no estoy. Pero nada, te pido que ores por mí, hermano. Y me agarró un temor en mi corazón, un miedo de Dios. Porque digo, a veces uno porque cree que está un poquito mejor, quiere descuidarse, ¿no? O cree que está bien. Y automáticamente digo, Señor, nunca te alejes de mí. Nunca me dejes, por favor. No por miedo a que me pase lo que le pasó al muchacho, porque cosas peores pueden pasar. Por la tristeza que acarrea durante años en su cara. El vacío en su corazón, que no lo llenó ni el mejor trabajo que tanto quería. Un muchacho que vendía, que ganaba unos pocos pesos todo el día laburando. De repente empezó a ganar plata. Y ahí anda mi hermano. Oré por él, hablé con él, quedamos con el contacto. Dios quiera, en algún momento lo tendremos por este lugar. Dios quiere. Tendré que ir a visitarlo seguramente porque el enemigo no suelta fácil. Pero fíjense qué tremendo, ¿no? Cuando hay hambre de Dios, el hombre y la mujer de Dios está lleno. No teniendo nada, sus ojos brillan. Está lleno de la luz de la palabra. Vive por la palabra. Come por la palabra. Se alimenta su alma con grosura, dice la Biblia. Alimenta más que cualquier otra cosa la Biblia, hermano. Pero nosotros a veces tenemos hambre de otras cosas y nos empieza a picar un bichito de la carne y así comienza a deslizarnos del hambre de Dios y empezamos a tener hambre de otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso creo que así como Israel de alguna manera jugó con la misericordia de Dios, con la piedad de Dios, y cuando quería buscar de Dios, Dios le dijo que no juguemos nosotros. Porque teniendo la Biblia en mano, puede que un día ni siquiera la podamos entender. Teniendo al mejor predicador al lado, quizá un día no lo podamos entender. Porque no se puede jugar con el Señor. Dice la Biblia, buscarle mientras está cercano. Lo vamos a ver ahora más adelante de pasar. Pero a veces no nos damos cuenta, a veces por pequeñas cosas, hoy llueve, hace calor, hace frío. No sé, y no digo que estén mal los hermanos que por ahí están en casa, al contrario, cada uno sabe su situación y de última, como quien dice, cada uno sabe lo que hace, lo que hizo y lo que hará. Amén. Así que el Salmo 119, 105, vamos a leerlo. Hambre de Dios, ese es el título del mensaje. Hambre de Dios. ¿Cuántos necesitan tener hambre de Dios en sus corazones? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Este es uno de los pasajes que deberíamos memorizar, iglesia. Si alguno está memorizando pasajes, este debería ser uno, ¿verdad? Porque cada vez que nuestra mente nos quiera engañar, que nuestro corazón, el espíritu que opera en el mundo, quiera venir a
decirnos cosas en contra de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Es ahí donde vendría la luz que echa fuera las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Esta es la verdad, no la vendo, no la cambio, no me entrego, no cedo, debo luchar y si caigo, me levanto en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Pero muchas veces por no buscar con hambre al Señor, corremos este riesgo de andar como en ese periodo a oscuras. Por eso de todos los periodos de silencio del Señor, a mí me gustó un periodo de oscuridad. Pero ¿por qué a veces andamos así? Ya llevándolos a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué a veces andamos como si estuviéramos en oscuridad, teniendo una luz tan grande que vino al mundo? Jesús, la luz que vino al mundo, porque no le buscamos con hambre de verdad. Isaías 55, 1. Vamos a leer del 1 al 11. Y después lo vamos a ir desmenuzando versículo por versículo. A todos los sedientos, ¿cuántos tienen sed de Dios? Y si no la tiene, es una hermosa mañana para decirle: Señor, yo quiero esa sed. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Se me venía a la mente mi amigo, ¿verdad? En algún momento, ojo que también pienso en mí, no, constantemente estoy pensando en mí, eso se lo puedo asegurar. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, dice el Señor. ¿Qué es comer del bien? Su palabra. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová, que dice, mientras pueda ser hallado. Llamadle. ¿Hace cuánto que usted no llama a Dios? En tanto que está cercano. Y el versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, ¿qué dice? Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, y acá donde todos deberíamos decir amén, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Cuántos quieren que hoy la palabra del Señor produzca esto? Que no vuelva vacía, hermano. Que la palabra de Dios hoy, cuando usted llegue a su casa, usted diga: la palabra de Dios entró a mi corazón. La palabra de Dios es la semilla que va a germinarlo todo y que va a dar frutos del Espíritu, que va a dar vida donde estaba algo muerto, que va a dar esa vida que solamente Dios puede dar y no una vida común que no nos da nada.
como antes de conocer a Jesús. Versículo 1, anoté algunas cosas. La invitación, si bien el título dice misericordia gratuita para todos. Amén. Ahora, la invitación es para todos, tiene un poco que ver con lo que quizá el pastor nos compartió el domingo pasado. Hay una gran invitación, ¿verdad? Hay una mesa preparada, pero sin embargo, en esta oportunidad específicamente dice a todos los sedientos. No es para cualquiera esta invitación. No es que hoy vengo y ya está, soy parte de eso, soy un sediento porque la Biblia dice que si estoy en la iglesia, alguno puede pensar soy uno de esos sedientos. No. La Biblia dice a todos los sedientos, y solamente puede tener sed y hambre de Dios aquel corazón que Dios está abriendo. Aquel corazón que en esta mañana usted sabe dentro de su ser si Dios le está hablando o no. A todos los sedientos les hace esa invitación, no es a cualquiera. Hay misericordia de Dios para todos, sí, pero no todos le buscan a Dios. No todos tienen hambre y sed de Dios. La gente tiene hambre de lo que Dios le puede dar, pero no tienen hambre del Dios vivo. Muchos quieren ver las manos de Dios, sin embargo pocos van a ver los lomos del Señor como lo vio Moisés. Un hombre que no quería las manos de Dios. Un hombre que quería ver si era posible la cara, el rostro de aquel en el cual él creyó un día sin conocerle, sin verle. Había un hombre que lo único que quería era servir a Dios. Ese era Moisés. Y eso debe ser tratado en nuestra vida. Querer conocer a Dios, su rostro, a nuestro papá. ¿Quién es Él? No sus manos, porque eso es para el común. Eso para los que tienen sed de otras cosas, para los que tienen hambre de vida, pero vida humana, vida sin propósito, terrenal, un maná diario y nada más. No me quiero adelantar. Versículo 1. Entonces, la condición es a todos los sedientos, vengan a mí, dice el Señor. No es para cualquiera. Versículo 2. El reto de Dios en el versículo 2 es clarito. ¿Cuál es? ¿Por qué estás malgastando la vida que te di? Yo lo puse con mis palabras. Habla de desperdiciar la vida que Dios nos ha dado a todos. Al que cree, escuche, al que cree y al que no cree, le cabe la misma exclamación de Dios. ¿Por qué gastáis el dinero, tu vida, en lo que no es pan? Crea o no, quiera el mensaje o lo rechace, esta palabra es para todos, porque Dios ha soplado desde el Génesis, y si todos los que hoy viven, es por ese soplido de Dios. Le deben a Dios, lo nieguen en su vida o lo acepten, siempre van a ser deudores, como lo somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le sigue diciendo, ¿por qué estás malgastando la vida que te di? Y a nosotros, no seamos uno más del montón, iglesia. No seamos uno más del montón. Versículo 3. Vuelvo a repetir con mis palabras. Fíjese lo que dice, inclinad vuestro oído. De alguna manera, acá ya el Señor comienza a decir, inclínate ante mí. Hay un deseo de parte de Dios por salvar. ¿Cuánto dicen amén? ¿O soy el único que lo puede ver en todo este pasaje? Hay un deseo de Dios, un anhelo por rescatar, por salvar, por restituir la vida al que estaba perdida su vida. Hay un deseo, pero tiene condiciones. Primero, tenés que tener sed. Segundo, reconocer tu posición hoy. ¿Qué hambre tenés? Tercero, podríamos decir, ¿te vas a animar a inclinarte delante del Dios verdadero o vamos a quedar erguidos como la cizaña? El trigo lleva fruto y cuando llega a su punto máximo de madurez, dice que por el peso, fruto del Espíritu, se inclina. En cambio, la cizaña llega igualita, uno no sabe diferenciarla hasta que llegan los frutos, porque después la cizaña queda erguida porque no tiene peso. En cambio, el trigo sí tiene peso. Por eso el Señor dice, inclinate ante mí.
cedé, de alguna manera te dice perdé. Ya está, no pelees contra mí. Versículo 4 y el 6. Lo leemos y luego alguna acotación nada más. Habría mucho para hablar. Versículo 4 al 6. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Del versículo 4 al 5 está hablando, lo que creo, proféticamente de Jesús. Está hablando de aquel que iba a ser profeta a las naciones, maestro a las naciones. ¿Quién en ese tiempo y en este tiempo puede ponerse como maestro? Nadie, solo Jesús. Está hablando proféticamente del que iba a venir a tener misericordia gratuita para todos. Está hablando de lo que Jesús iba a hacer. Podríamos decir el último boleto al cielo. El último. Ya Dios habló por profetas. Habló a través del arca de Noé, manifestación de la naturaleza. Habló por las plagas de Egipto, mostró cosas impresionantes, jamás vistas y jamás se van a volver a ver. Fueron en ese tiempo. Habló a través de profetas, de reyes, a través del Señor en este tiempo, y ya no habrá más. Ya no habrá más. No hay más otra oportunidad. Dios no va a mandar a nadie más del cielo que venga, porque mandó lo más preciado, a Jesús, a su Hijo. Por eso nosotros en este tiempo corremos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Dejar de creer en Jesús como el verdadero Salvador. Y así van a ser engañados muchos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque van a crearse dioses que buscan las manos, pero el pueblo de Dios, la iglesia, va a buscar el rostro del Señor. Esa es la única diferencia. Y en este tiempo debemos entenderlo. Ya no va a venir nadie a hacer nada por mí, ya lo hizo Jesús. Él nos amó para siempre. No tiene que volver a hacerlo, ya lo hizo. Todo está hecho. ¿Qué debe hacer el hombre y la mujer de Dios entonces en este tiempo? Crecer en el hambre de Dios. Comer. Porque Él te sigue llamando. Vengan a mí, dejen eso que no es pan. Vengan. Y se va a deleitar su alma con grosura. Esta es la verdad. Jesús es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar mañana con nuestra vida. Ninguno tiene ya todo hecho en su vida y sabe que listo, está todo bien. No. Cada día en nuestra vida debemos buscar a Dios y llamarlo mientras está cercano. Por eso dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hacía el pueblo de Israel, endurecía su corazón. Y fíjese el versículo 7, una confrontación directa. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quién es amplio en perdonar sino Jesús? El único. Nos fue dado un nombre sobre todo nombre, no solamente para que nos arrodillemos delante de Él, sino también el único nombre, mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesús. Pero también dice la carta de Juan, que tenemos abogado, y si alguno ha pecado, a Jesucristo tenemos como el mediador, el abogado de nuestra vida. ¿Para qué? Para pedirle perdón. Su sangre nos limpia y seguimos adelante. Eso es amplio en perdonar, iglesia. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso no tenemos excusa. El versículo 7 entonces es un llamado al arrepentimiento de un hambre pecaminosa. Escuche, lo repito, el versículo 7 es un llamado al arrepentimiento de un hambre pecaminosa, de un hambre que no es pan, de un hambre de una vida común, ordinaria, de un hambre, como dice la palabra también, ahora no se me viene,
creo que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. A ver, alguno que me ayude. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Un hambre que muchos pueden tener y que nosotros, cualquiera de nosotros puede entrar en esto. Escuche. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta hambre podemos tener, iglesia, y quizá ni siquiera darnos cuenta. Es un peligro. Por eso debemos volvernos a la palabra, volver al Espíritu, volver a la oración. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cuántos me están escuchando? Ojalá escuche al Señor. Amén. Siempre vamos a decir lo mismo. Entonces el versículo 7 es un llamado al arrepentimiento de un hambre pecaminosa, a lo que no es pan, a trabajar por lo que perece y no por lo que permanece para siempre. Amén. Versículo 8 y 9. Cuando el Señor está hablando que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ¿qué cree usted que está diciendo el Señor? Cuando también dice el versículo que sus caminos no son como nuestros caminos, ¿qué cree usted que el Señor nos está diciendo? Llevémoslo de forma personal, Dios hablando conmigo y hablando usted cara a cara con Él. Lo que está diciendo el Señor, no estamos de acuerdo. No estamos en la misma posición. Yo voy para la derecha y vos estás yendo para la izquierda. Vos pensás blanco y yo lo veo de otro color. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cree usted que pasa esto? Porque nosotros tenemos hambre, mucha hambre, pero de otras cosas y no de Dios. Entonces es ahí donde Dios tiene que llamarnos al arrepentimiento. Deje el impío su mal camino y el hombre inicuo deje de pensar para sí. Sus pasiones, nuestras pasiones, están mal delante de Dios. No las podemos justificar, iglesia. Él dio su vida. Él dio su vida por mí. Y si Él me compró, como dice la palabra de Dios, ¿soy dueño? ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy dueño de mi vida? Porque alguien me compró. No soy dueño de mi vida. No soy dueño de nada en mi vida. Todo se lo debo a Él. Entonces cuando llega el momento donde tengo que tener hambre de Dios, que Dios me la da, quizás esta mañana, fíjese lo que es la palabra, el poder que tiene la palabra. Quizá hoy Dios despierta hambre. Yo creo que así va a ser, amén. Hoy Dios despierta el hambre. Mañana usted va a tener que darle de comer. Y usted va a decir, no, Dios lo hace. No. Vengan a mí, coman de mí. El que come y bebe mi sangre tiene vida. ¿No dice eso la Biblia, sí o no? Es lo que hacemos cada vez que nos sentamos a su mesa. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. El que come, no el que le obligan a comer. El que viene a Él, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí no andará nunca más en tinieblas. ¿Es así la palabra de Dios o no? Dios no es mentiroso. Entonces cada vez que nosotros, cuando tenemos que tener hambre de Dios, vamos por hambre de otra cosa, no le eche la culpa a Dios después de su caída. No le puede echar la culpa a Dios de lo mal que le va. No le puede echar la culpa a Dios. No puedo. Yo no puedo. Porque la realidad es que no alimenté el hambre de Dios en mi corazón. Venid a mí, dice el Señor. Él nunca nos va a obligar. Siendo el Señor, escuche, aún así, por eso su vara y su callado es otra cosa. No es como la del opresor que teníamos, que nos obligaba prácticamente, que nos sometía, que deformaba nuestros pensamientos. Es lo que dice Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo. 7:15, Romanos capítulo 7, versículo 15 al 17. Usted después léalo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y entonces me doy cuenta que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que me aprisiona, quería decir el apóstol, que me toma, que me tiene cautivo, preso, bajo sus pies.
y siendo el Señor el dueño de nuestra vida, pudiendo obligarnos, no nos obliga. Y eso, ¿saben qué? Eso va a ser la condenación para los que el día de mañana no entren al cielo. Porque cuando se encuentren con Él, se van a acordar de las veces que el Señor los llamaba y nunca quisieron venir. Siendo que Él podía obligarnos, no nos obliga. Por eso tenemos responsabilidad, iglesia. La salvación es del Señor. Eso no queda la menor duda. Pero después, el alimentarnos, yo tengo que ir a su mesa. Amén. Es como el barro en la mano del alfarero, ¿verdad? Es igual. Dios le da esa paradoja, esa parábola al pueblo, como diciéndole, ustedes se pierden. No es que el barro se cayó de las manos del alfarero, ¿eh? No fueron las manos torpes del alfarero. ¿Usted cree que Dios tiene manos torpes? Imposible. Imposible. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, impresionante. No puedo negar tu existencia. Terrible. Cuando veo la creación, no se puede negar, la mano de Dios es impresionante. Cada animal, cada ser vivo, cada célula que vive tiene un propósito específico. Y la iglesia tiene un propósito específico: tener hambre y sed de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el versículo 8 y 9, Él nos está hablando de la diferencia entre sus pensamientos, su camino con nuestro pensamiento y nuestra forma de caminar. Dios de alguna manera se pone enfrente, podríamos decir, del pueblo de Israel en este pasaje, hablándole por el profeta Isaías, y él estaba diciendo, ustedes están caminando en contra de los pensamientos de Dios. Dios dice que su forma de caminar está yendo en contra de lo que Él les dice día a día. Terrible. Estamos enemistados de alguna manera a Dios para tratar de volvernos en sí. Como ya no les podía hablar de una manera, entonces intentaba otra y otra y otra. La desesperación, fíjense la desesperación de un Dios que quiere salvar. Es impresionante. Están muy lejos de andar en mis caminos ustedes y están lejos de pensar como yo pienso. Eso es lo que el Señor les está diciendo, palabras más, palabras menos. Y del versículo 10 al 11 está hablando, y es a lo que tenemos que poner fe nosotros, el poder de la palabra que convierte el alma. ¿Cuánto lo creen? El poder de la palabra convierte el alma, transforma y también quita el pecado de nosotros. Ese es el poder que tiene la palabra. Y dice, no volverá a mí vacía. ¿Cuántos creen que hoy la palabra no va a volver vacía en su corazón? Amén. Yo anotaba, ¿no?, con mis palabras. Hoy le vamos a rogar que nos ayude, que nos convierta, que abra los ojos, que nos deje verlo, que nos deje pensar como Él, que nuestros caminos sean sus caminos. Amén. Una exclamación hacia un Dios que quiere salvar. Pensaba, ¿qué es el hambre espiritual entonces? ¿Qué es el hambre espiritual? Vamos a tocar algunas cosas, no todas, por el tiempo. El significado se vuelve más ambiguo cuando hablamos del hambre espiritual, que es un profundo, escuchen, un profundo anhelo de Dios en nuestras vidas. Este tipo de hambre es esencial para el crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedo crecer como creyente si no tengo hambre espiritual de Dios? No, porque no se crece en conocimiento solamente. No se crece en acostumbramiento. Yo me puedo acostumbrar a venir todos los domingos a rajatabla. Me puedo acostumbrar a hacer obras para Dios. Me puedo acostumbrar a adquirir conocimiento de Dios en mi mente. Pero si no hay un hambre profundo por el Espíritu, como dice Gálatas, los que son guiados por el Espíritu, no se crece, hermano. No se puede crecer. Usted va a ver personas que van a predicar todo el día afuera por las calles. Usted lo va a ver, ¿eh? Pero se olvidan de predicarle a sus hijos. ¿Por qué pasa eso? ¿Será que es hambre de Dios, del Dios vivo, o es hambre de hacer cosas para Dios? Hay una gran diferencia. Cuando hay hambre de Dios de verdad, usted se va a dar cuenta, porque usted va a tener temor primeramente por su casa. Usted va a tener temor de Dios por su esposa, por sus hijos, por su misma vida. No va a priorizar a otras cosas ni a otras personas antes que lo que Dios le demanda a usted a diario. Eso es lo que produce el hambre y sed de Dios. El salmista, ahora lo vamos a leer.
No se preocupaba por lo que le pasaba al pueblo antes de lo que él estaba viviendo, esa hambre que lo consumía por el celo, por la casa de Dios. Él no decía, quiero estar en la iglesia porque quiero ver a todos los hermanos solamente. No, quiero estar delante de tu presencia, quiero estar con vos. El hambre de Dios te hace ver hacia adentro, dejá de ver hacia afuera. Salmo 42, versículo 1 y 2. Este tipo de hambre es esencial para el crecimiento espiritual, así como la comida para el desarrollo del cuerpo humano. ¿Sigue ahí? Salmo 42, versículo 1. Perdón, Salmo 42, ¿no? Sí, versículo 1 y 2. No, iba a poner más, pero... Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y después usted puede seguir leyéndolo, podríamos leerlo todo. Hay una, creo yo, no sé si decir una mala explicación acerca de este salmo, o que la escuché muchas veces y al menos a mí no me terminó de cerrar. Y por eso digo, en cuanto a mí, usted después lo puede estudiar, me puede decir, hermano, no era así, está todo bien, no pasa nada, de verdad lo digo. Puedo estar equivocado, algún pastor después me puede decir. Pero saben que cuando se explica acerca de estos dos pasajes, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, porque tiene sed el animal, no el ciervo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Muchas veces está la explicación de que el ciervo, cuando tiene sed, comienza a transpirar, entonces la transpiración del animal atrae a los depredadores, en este caso a los leones, los tigres, ¿verdad? Entonces, claro, se desespera el ciervo y comienza a bramar y a bramar cada vez más fuerte buscando el agua, porque sabe que de alguna manera va a venir el depredador y lo puede matar. En lo personal, siempre lo llevaban a la necesidad humana. Por eso es difícil explicarlo y a la vez no. Yo lo llevo a que cuando David escribía esto, simplemente fue algo que él tomó de ejemplo para comparar el hambre y la sed que él tenía de Dios. No pensando en que si lo mataban o no. ¿Se entiende la diferencia? David no estaba pensando, quiero ir a la casa de Dios porque así me salvo de la espada. David no pensaba, quiero ir a la casa de Dios porque me voy a refugiar y entonces el enemigo, listo, estoy salvado. Como quien dice, toco madera, ¿no? David no estaba diciendo toco madera. David estaba hablando, mirando una situación seguramente que él conocía, lo que sucedía con estos animales, y así como el ciervo brama por sed de agua, así mi desesperación, Señor, por poder estar delante de tu presencia. No por lo que él necesitara o por lo que él quería para su vida. ¿Se entiende? Porque más de una vez han explicado este pasaje y siempre lo llevan a que te va a salvar Dios, el trabajo te lo va a dar Dios, así mirá, si vos buscas a Dios entonces te va a venir esto, te vas a salvar del enemigo, Dios te va a cubrir del diablo y cosas, para mí no, nada que ver con lo que David quería exponer en su palabra. David estaba hablando de una situación específica y lo llevó a su vida y dijo, así tengo hambre y sed de Dios. ¿Se entiende la diferencia? No vamos a explicar más porque más oscurece el seguro. Después usted búsquelo, medítelo y piénselo. Pero está hablando de algo personal con el Señor, un hambre de Dios. Pensaba, muchos son los hombres y mujeres que se acercan a Dios con hambre y sed, pero solo de un pan como el maná, podríamos decir, un pan diario. ¿Sí? ¿Qué era el maná en aquel tiempo? El pueblo de Israel tenía hambre, usted sabe encima. Dios que querría de buena voluntad, sin que se lo pidiera, seguramente, porque así es Dios. ¿A cuánto Dios lo ha bendecido en cosas que nunca le pidió? Miles de veces. La vida de por sí es un regalo de Dios impresionante. Que hoy podamos estar en Él es un regalo. Ya es un montón, no hay que pedir casi nada más. Pero aún así, Dios a veces hace cositas, hace cosas que uno dice, inevitable. Este fue Dios. Inevitable. No puedo entenderlo de otra manera. Y no se lo pedimos, quizás queríamos otra cosa y Dios te da algo seguramente mucho mejor, o quizás no te da lo que vos querés, pero te da lo que necesitas.
Por eso con Dios nunca se pierde, hermano. Con el Señor jamás perdemos. Siempre tenemos que someternos y el Señor nos va a dar lo mejor en su voluntad. Amén. Pero pensaba en esto. Muchos son los que, como el pueblo de Israel, se quejan y de alguna manera Dios a este pueblo que se quejaba le dio el maná. Pero la voluntad de Dios no era que comieran maná hasta hartarse. Usted sabe después lo que pasó, ¿verdad? Comían maná y comían maná y comían maná. Y no había maná, decía un predicador. No había maná. Me reía solo porque digo impresionante. Porque ellos querían otra cosa después. Ustedes después lo van a ver. Se quejan, ahora queremos carne. Ya no queremos más esto, ya estamos cansados. Y así siempre se manejaba el pueblo. Pregunto, ¿hoy las iglesias no están llenas de gente así? ¿No pasa esto cuando usted prende un cachito, no sé, enlace? Ya hace 1000 años que no veo, ni sé si seguirá el programa. Usted prende un cachito de enlace y va a ver al predicador con dólares en la mano. Escuche, y diciéndole a la gente que traiga lo que tenga y que lo ponga acá. Y cuando lo ponga acá, se desata la empresa, se desata el milagro, el nene que está con parálisis cerebral se va a levantar, la mujer que está en silla de ruedas va a salir corriendo, lleno de gente como el pueblo de Israel, que le piden y le piden a Dios cosas, un maná natural, le piden vida para una vida que va a terminar, le piden más años de vida para vivir una vida que se va a acabar, tarde o temprano, pero no pueden ver más allá de sus narices. ¿Por qué? Porque están equivocados, porque esa gente, tanto los que predican como la mayoría de la gente, no se les enseña esto, por ejemplo. No se les enseña esto, que Dios es tu plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que te da todas las cosas. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. Pero sin embargo, la gente quiere maná. No quiere el pan que vino del cielo. La gente quiere maná. Quiere solucionar su problema y nada más. Y si usted se va a dar cuenta, si usted ve a alguien que viene un tiempito y después no viene más, lo más probable es que haya solucionado algo. Pero no sabe que después, si no tiene al maestro en su vida, todo es en vano. Porque nada podéis hacer separado de mí, dijo el Señor. Nada. Absolutamente nada. Por un tiempo podés vivir de alguna manera con lo aprendido. Va a llegar un momento que tu carne te va a pedir carne. Te va a pedir comida, pero no de Dios. El único que sacia esa sed maligna, perversa, y la puede echar en nuestra vida, es el pan que viene del cielo, Jesús. Amén. Mateo 5:6. Ahora vamos a ver el hambre que Dios quiere que tengamos. ¿Cuál es el hambre de Dios entonces? Mateo 5:6. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué dice? De justicia. Porque ellos serán saciados. Fíjese qué impresionante. ¿Cuál es el hambre entonces que tenemos que tener según Dios? Un hambre de sed, hambre y sed de justicia. Y entonces seremos saciados. ¿Sabe qué significa saciados? Un montón de cosas, ¿no? Llenos, satisfechos, pero el que más me gustó, plenos. Plenos. Plenitud del alma. ¿Qué decía Isaías 55? Venid a mí, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, con lo mejor, con lo que llena, con lo que sacia, con lo que no hay que andar buscando más, porque está todos los días para nosotros el Señor. Él es el pan que descendió del cielo. Amén. Entonces, ¿qué sería? Hambre y sed de justicia. Porque algunos quizás no lo saben. Primero y principal, no está hablando de obras que nosotros podemos hacer. Escuchen. Porque algunos también han malinterpretado este pasaje diciendo, bueno, entonces hay que hacer todo lo bueno según Dios, cumplir los mandamientos, y eso es hambre de justicia de Dios, ¿verdad? Porque vamos a hacer lo que hizo Jesús. No. Cuando habla de hambre y sed de justicia, ya nos han enseñado acerca de esto también, quizás yo lo voy a tocar en alguna otra área, pero tiene que ver. Está hablando de la justicia en cuanto a nuestra propia vida. Está hablando de perdón, está hablando de arrepentimiento, está hablando de salvación, está hablando de misericordia de Dios, como Isaías 55.
Misericordia de Dios gratuita para todos. ¿Para todos quiénes? Los sedientos, los que tienen hambre de Dios, los que quieren ser perdonados por Él, los que quieren seguirle a Él, los que han sido hallados por Él, no de los que quieren ir y aplicarle justicia a los demás, no, está hablando de una relación personal. Él me hizo justicia, Él es mi justicia, porque yo a mí mismo no me salvaría, hermano. Sin embargo, Él me salvó, me perdonó, y de hecho después nos enseña, así como yo hice con ustedes, hagan con los demás. Tremendo. La justicia de Dios es inversa, es contraria a la nuestra. La justicia del hombre, ¿sabe cuál es? Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la justicia del hombre, espada por espada. Pero sin embargo, la justicia del Señor perdona, redime, salva, restaura, sigue adelante con aquel que quiere avanzar con el Señor, no te abandona. La justicia de Dios es otra cosa, es perdonadora, es poderosa. Entonces, el que tiene hambre de otras cosas está lejos de tener esta hambre de Dios. El que tiene esta hambre de Dios está buscando servir a Dios. Una de las señales, está buscando adorar a Dios con su vida. Es un sacrificio diario, todos los días quiere ver si está bien su vida. De alguna manera somos como dice Pablo, estoy crucificado, he matado a mi viejo hombre, ahora si vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y me salvó. Es un sacrificio constante. ¿Qué quiere decir? La justicia de Dios que mandó a Jesús a la cruz a morir para salvar, hoy nosotros vamos hacia la misma justicia, a morir para que Él nos siga guiando a otros, a poder predicarle a otros y que entren a esta misma justicia de Dios. Vení, Dios tiene perdón para tu vida, arrepentite de tus pecados, hay gracia abierta, gratuita para tu vida. Esa es la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Después usted puede leer en su casa. Vamos a ver un ejemplo de Jesús mismo, para ir avanzando, pues ya estoy. Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Qué era hambre y sed de Dios según Jesús? San Juan 4, versículo 34. Cuatro 34. Amén. Fíjense un ejemplo de lo que era hambre y sed según Jesús mismo, el Maestro. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es entonces la comida y el hambre que debe tener la iglesia? Hambre y sed de su obra en nuestra vida, de reconocer su obrar, su justicia, su piedad, su misericordia, su perdón. Esta es la obra y también es la comida que la iglesia debe querer comer. Pero si tenemos hambre de otras cosas, entonces nos vamos a alejar de esta hambre según Dios y no según los hombres. Amén. La frase mi comida es hacer la voluntad de mi Padre proviene de Juan 4:34, donde Jesús la pronuncia, no tengo mis palabras, donde Jesús la pronuncia para explicar que su sustento, escuche, y propósito vital es cumplir la voluntad de Dios, quien lo envió, y completar su obra. Esta declaración de Jesús enseña que así como el alimento nutre el cuerpo humano, alimento común, la comida que comemos para poder vivir humanamente, también este alimento cumple la voluntad divina. Es lo que alimenta al hombre interior y da propósito a la vida espiritual de los creyentes. Dice por ahí, el que a nada apunta, a nada pega. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay una meta, todos van para cualquier lado. Cuando no hay un objetivo claro, entonces la iglesia puede decir que todo tiene que ver con Dios y se hace una mezcolanza terrible. Pero cuando entendemos que hay una meta, hay un propósito, hay una voluntad, hay un obrar de Dios, todos debemos apuntar a lo mismo, que Él cumpla su obra en mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya hay claridad, hay certeza, ya no hay oscuridad. Ya no es que vengo a la iglesia a aplaudir un ratito y no sé ni a qué vine. No es que vengo y no entiendo, no, porque vengo a que Él haga su obra en mí. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, decía el Señor. Amén.
Esta declaración entonces nutre nuestra vida espiritual. Hay un error, bueno, ya lo había dicho, me estaba yendo, pero bueno, después usted puede leer todo el contexto. Juan capítulo 6 vamos a leer. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Recuerdan que les hablé del maná, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lectura, que nadie se duerma. Si alguno se está durmiendo, pégale un codazo. ¿Sabe por qué? Porque cuando leemos pasajes medio larguitos, enseguida, en la mitad del pasaje. Así que si alguno se está durmiendo, denle un... Con la Biblia no, porque no tiene nada que ver la palabra. Vamos a leerlo, vamos a hacer lectura. Está lloviendo, así que si alguno tenía remita, hacele, no. San Juan capítulo 6, versículo 25. Jesús, el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Primer punto, ¿cuánta gente busca a Jesús? Por los milagros. ¿Cuánta gente busca a Jesús? Por soluciones del matrimonio. ¿Cuánta gente busca a Jesús? Porque quiere hacer algo, porque quiere vivir algo, porque necesita algo. Mucho, ¿verdad? Bueno, fíjense, acá en ese tiempo ya le pasaba a Jesús. Jesús predicaba y ya él se daba cuenta que muchos querían seguirlo, no por lo que él enseñaba, porque querían pan, maná. Por eso fíjense lo que él mismo le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hasta acá no entendían nada. Fíjense, ¿eh? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuántos han recibido vida? Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. No entendían nada todavía. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos quieren vencer el pecado, hermanos? ¿Cuántos quieren vencer la carne? El pan está disponible para todos. Es Jesús. Es Jesús. Debemos creerlo en su palabra. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Fíjese, el que a mí viene. ¿Quién debe buscar a Jesús? La iglesia, nosotros. No todo lo va a hacer Él ya hizo todo por nosotros. Ahora nosotros debemos seguir lo que Él ya creó en nuestra vida: un corazón nuevo, un hombre nuevo, una mujer nueva, el hombre interior. Todo el que viene a mí, dice el Señor, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Tremendo, un poco lo que hablaba Fede, ¿no? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios.
¿Qué acotación decíamos de Isaías 55, verdad? Lo di por maestro a las naciones. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan, dice Jesús. Fíjese cuántas veces el Señor tiene que repetirlo. Yo soy el pan vivo. ¿Cuántos dicen amén? Que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿Se acuerdan la invitación? Como decía Isaías, a todos los sedientos. No está hablando de algo común, está hablando de espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Tremendo. Fíjense, y usted después en su casa lea el contexto y va a ver que todavía había gente que no entendía, porque después sigue diciendo palabras de vida eterna, ¿verdad? Dice que después muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y entonces el Señor ahí le hace esa tremenda acotación, ¿no? Le dice, si a ustedes también les pareció dura, bueno, váyanse con los que se están yendo. Porque dice que muchos se dieron vuelta y se iban. Claro, querían pan, nada más. Querían pan. Querían comida, querían ser sanados, querían quizás que Jesús los toque y suceda un milagro, como los que sucedían, pero no querían entregar su vida a Cristo. ¿Amén? Entonces fíjense, ¿por qué comparto todo esto? Porque tiene que ver, a veces somos como ese pueblo, o somos como esta gente en este tiempo. Y esto yo pensaba, ¿no? Cuando venga aquel día, veía dos tipos de iglesia, o dos tipos de congregaciones, porque la iglesia es una sola. Pero veía dos tipos de lugares. Un lugar, quizá con no mucha gente, escucha, quizá con no una multitud, pero entrando a las bodas del Cordero. Y otro, quedándose afuera, pero viendo esta misma similitud. Gente comer pan común, como animales irracionables, animales que no entienden, comiendo, tragando como cerdos, como chanchos, comiendo basura, literalmente como los animales. Y vemos del otro lado a la iglesia luchando, peleando, dando batalla para comer la palabra del Señor. Y una va a entrar y la otra no va a entrar. Esa es la realidad, ¿no? Podíamos leer las vírgenes, ahí se van a dar cuenta, los 5 iban a ser salvos y las otras no iban a ser salvos. Pero de alguna manera representan ese momento que va a suceder y que va a ser real. Va a haber lugares llenos en el nombre de Jesús, pero Jesús no va a ser el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque había hambre de otras cosas. Había hambre de algo temporal, un maná temporal. Y la vida pasa, ¿no? Como leíamos, y el mundo pasa también, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Voy a tratar de cerrar, ¿no? ¿Cuáles son entonces los 3 alimentos espirituales pilares, principales para los creyentes? ¿Cuáles serían entonces los 3 alimentos? No te creas, usted puede agregarle 3 alimentos espirituales principales para una buena alimentación y tener hambre y cada vez más y más hambre de Dios. El primero de todos, la oración. La oración. Lucas 6:12. Un solo pasaje, nomás voy a leer, después usted puede
pensar en otros, agregar más, no hay problema. Y el ejemplo, como siempre, lo da Jesús. 3 alimentos espirituales, podríamos decir que no pueden faltar en la dieta de los cristianos. ¿Amén? 3 alimentos. El primero, la oración. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántos saben que Jesús hacía esto constantemente? Cada vez que Él hacía una obra para el Señor, luego terminaba cansado y se iba a reposar solo, en soledad. A veces traía a los discípulos, pero no ahí pegaditos a Él, sino que quédense en este lugar, yo necesito hablar con mi Padre. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Ya sea después de una obra para Dios, ya sea después de predicar, ya sea después de un culto, ya sea después de un día de trabajo común y rutinario, nosotros no tenemos este hábito de orar. Y es imposible tener hambre de Dios si no conocemos a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Hablando con Dios. Como decía la palabra de Dios en Isaías 55, buscadle en tanto está cercano, llamadle. ¿Cómo voy a llamar a alguien si no abro mi boca? ¿Se entiende? Por eso debemos tomar el ejemplo de Jesús. Entonces el primer alimento espiritual, la oración, que es lo que trae la comunicación para poder conocer a Dios y que Él nos llene de Él, que Él nos dé fuerzas nuevas, nos haga ser fortalecidos en su palabra. ¿Amén? Y eso, bueno, por eso el segundo alimento, la palabra de Dios. Primer alimento espiritual para tener hambre de Dios o mantenerla y crecer en eso, la oración. Segundo, la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver una situación en la que Jesús mismo pone en claro este tema acerca de un hambre común, terrenal, y un hambre de Dios espiritual. Mateo 4:4 dice, Jesús le respondió a Satanás, ¿verdad? Aquellos que conocen era la tentación del Señor Jesús. Dice que, antes de leerlo, ¿no? Algo que tenemos que tratar de tenerlo en mente. Satanás no vino en cualquier momento. No vino en cualquier momento. Vino cuando Jesús tuvo hambre. ¿Sí? Humanamente. Cuando vio que Jesús tenía hambre humanamente, ahí vino. Y muchas veces nosotros, cuando no estamos bien espiritualmente, empezamos a tener un hambre de cosas. Entonces cuidado, porque ahí Él va a venir. Es cazador. Su naturaleza es cazar. Y nosotros debemos ser de los que corren a Jesús para someternos a Él, como lo hizo Cristo. Entonces Él huirá de nosotros. Eso dice su palabra. Amén. No tenemos otra arma, ¿eh? No es que yo me paro enfrente de Él, como algunos locos andan por ahí, dándole piñas al viento, ¿no? Porque en realidad no le pegan a nada. Juan capítulo 4, versículo 4. Escrito está, le dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, segundo alimento para tener un hambre de Dios correcta, segundo alimento espiritual, la palabra de Dios. No solo de pan, escuche, podríamos decirlo hoy, no solo de las necesidades humanas voy a vivir, me voy a sostener por la poderosa palabra del Señor. En momentos de escasez, en momentos de necesidad, en momentos quizás donde mi salud no esté como tiene que estar, en momentos de sombra de muerte, en momentos de tentación, en momentos donde el dinero no alcance, quizás hay una puerta que el enemigo está queriendo abrir que no es la que Dios quiere. Ahí es donde uno tiene que decir lo que dijo el Señor. No solo de pan, no solo de situaciones difíciles voy a creer en Dios o me voy a someter, no, sino también cuando tenga situaciones difíciles no voy a ceder, no voy a comer ese pan que el diablo le quería dar al mismo Señor, no, yo voy a vivir, voy a sobrevivir, voy a avanzar porque la palabra de Dios me sostiene y Dios sabe lo que será de mí mañana, amén. Entonces esa es la manera de poder tener hambre de Dios y ser resguardados en un momento difícil. Y el tercero, algo quizá no muy nombrado, no poco común, algo que no es común. El tercero, para tener hambre de Dios, es un alimento espiritual, bíblico, la predicación del Evangelio.
Fíjese, escuche, la predicación del Evangelio en nuestra vida, en nuestra boca, porque es palabra de Dios, mantiene nuestra vida espiritual fortalecida. Es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Tengo que tener oración, tengo que consumir la palabra de Dios, leerla, comerla, y luego de eso tengo que compartirla. Si yo solamente oro y solamente leo su palabra, eso no es alimento completo. Falta un nutriente, falta algo que le da el broche de oro, que es compartir el Evangelio. Cuando comparto el Evangelio, la palabra de Dios que tiene poder, también me transforma a mí, también me afirma, también me hace tener pasión por Dios. Nace la pasión por las almas. Alguien alguna vez me dijo, yo no siento esto de ir a buscar a alguien, no lo siento, sí siento de leer y lo otro. Bueno, empecé a hacerlo, le dije. Empecé a hacerlo. Comenzá por hacerlo y vas a ver cómo luego Dios va a poner el sentir en tu corazón. Porque claro, si uno se guarda todo lo que Dios le está enseñando y no lo comparte, eso después se pone como mudo, podríamos decir, se termina pudriendo. Porque es para compartir el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No es para mí. Dios no me salvó a mí de una manera exclusiva, sino que me dijo, ahora que estás salvo, bueno, ahora vos tenés que ir y predicarle a otro porque también quiero seguir salvando a otros. Esto está en Efesios capítulo 6, fíjese, algo que no es menor, que esté justamente en este pasaje que habla de una guerra espiritual. Efesios 6, 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Usted no puede leer el versículo 10, fíjese lo que dice, la armadura de Dios. Así que todos aquellos que quieran tener hambre de Dios y crecer en ella, deben tener puesta la armadura.